¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, hoy lujo, porque hoy volvió Ariel, así que esto seguramente se va a poner más lindo que de costumbre, que estoy yo emplomándoles todo el tiempo. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Bueno, bien, por suerte volví. Después de un tiempo, bueno, nada, pudiendo escucharte, que es siempre muy interesante, y bueno, aportar lo que se pueda. Contales un poquito de qué vamos a hablar hoy en la parte de historia. Bueno, hoy vamos a hablar de Juan Ramón Bernabé Stomba. Stomba, un personaje que cuando les empieza a contar van a ver que es muy interesante por la cantidad de eventos en las cuales participó del proceso de revolución y del nacimiento de Te nuestro hago una país, ¿no? pregunta, ¿Estopa no arranca con las invasiones inglesas? No, arranca en 1810, él se incorpora al ejército en 1810. De ahí arranca toda su vida ligado al ejército. De hecho, no se le conoce familia casi. Y sin embargo, siendo pariente de los Mitre, era primo, eh, no figura muy fuertemente en la historia como debería figurar. De hecho, me costó mucho rastrear datos de él. Y participó fue soldado de Belgrano, fue soldado de Balcarce, fue de Castelli, de Balcarce, de San Martín, de Bolívar. Participó en eventos, pero hay un dato que sobre la última parte vamos a ir revelando, tal vez por el cual no sea tan reconocido. Pero eso lo dejamos para ¡Apa! el final. ¡Apa! Me gustó eso. Sí, sí, sí. Pues él también estuvo en el tema de Liniers, del fusilamiento de Liniers. Sí, claro, claro. Porque cuando él sale con el ejército auxiliar, que era el ejército del norte, después se llamó ejército del norte, lo primero que aparece cuando ellos van tienen que desviarse para ir a sofocar la contrarrevolución que hizo Liniers. Y ahí ya estaba Stone. Bueno, anda calentando, que te lo dejo rápido hoy. Dale, largamos. ¿Qué pasó en la semana? Bueno, prácticamente una semana a nivel internacional muy, 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 muy tranquila. Este, mentira, mentira. Quilombo atroz. Y es muy difícil por dónde empezar, porque todo está relacionado con todo. Y creo que voy a empezar por el lado de Israel. Israel llegó a un acuerdo con Hezbollah de una tregua, 60 días para volver a su territorio. Y lo que trataron de vender es como que Israel había conseguido todos sus objetivos y, y en función de eso había decidido dar por terminado el conflicto con Hezbollah. Mentira, nosotros lo veníamos contando. El problema que tuvo Israel fue que ya no podía parar los ataques de Hezbollah. A esto se agregó algo muy interesante y es un problema que está teniendo hoy Israel puertas adentro, más allá de lo que yo les venía contando en relación con que quieren destituir a Netanyahu. Israel tiene un problema hoy que es el económico en función de que la mano de obra barata que representaban los palestinos hoy no la tienen, que en estos últimos 90 días prácticamente su comercio no pudo actuar porque permanentemente en todas las ciudades empezaron a tener amenaza de ataque aéreo,
Con lo cual llegó en un momento que esto empezó muy lento, pero finalmente fue con una progresión enorme, donde en distintos momentos del día siempre le aparecía la amenaza aérea. Y con sus defensas antiaéreas menguadas, se la pasaban todo el tiempo yendo a los refugios, y parando las producciones y parando el comercio, y en un estado de nervios increíble. Más allá de que uno se va acostumbrando a todo, y a esto también se va acostumbrando, llega un momento que los nervios van minando a la población y van generando toda una cuestión que es contagiosa y que hacía que esto se vislumbrara que tenía que terminar. Por otro lado, para Israel el tema turístico no es un tema menor. Israel recibe muchísima gente en forma permanente, y hace un año que prácticamente esto vino en caída, hasta llegar al punto de que no solamente que no va nadie, sino que se le está yendo mucha gente. Entonces su economía estaba realmente en una situación muy, 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 muy preocupante, a punto tal que la presión interna para salirse de la guerra ya era insostenible. El, el primer paso que se dio fue una negativa de Hezbollah de ir a la paz si no era admitiendo Israel la derrota, cosa que no lo podía admitir, este, porque Estados Unidos no se podía permitir admitir la derrota. Esto se estiró en el último tiempo porque eran las elecciones en Estados Unidos y no podían pararla antes de que sucedieran. Ahora, una vez pasadas, ya rápidamente era una guerra contra Hezbollah que no tenía mucho sentido. Eh, en Cisjordania el conflicto sigue. Una de las condiciones era también el retiro de la Franja de Gaza, eso todavía no se ha logrado, pero esto es un paso importantísimo hacia la pacificación de esa región. Otra mentira. ¿Por qué digo? O sea, por un lado afirmo y por otro lado digo mentira. Porque otras cosas que sucedieron en el medio nos dan muestras claras de que eso es muy difícil hoy en lo inmediato. Sí que Estados Unidos, por un lado, necesita parar la catarata de dólares que iban hacia Israel y modificarla de alguna otra manera que le diera mayores resultados que los resultados que no tenían en esta guerra contra Hezbollah. Y lo que sucedió en la semana fue que una vez que se firma este armisticio, aparece, como por arte de magia, un levantamiento para derrocar al presidente sirio. El presidente sirio que está apoyado por Rusia. Y si bien la imagen es que este levantamiento viene apoyado por el gobierno turco, que si ustedes van escuchando los distintos programas, siempre aparece Turquía en el medio, jugando para un lado, jugando para el otro, porque Turquía en realidad históricamente siempre jugó para Turquía.
con lo cual es uno de los países en los que menos confianza tienen de un lado y del otro lado. Este apoyo de Turquía al levantamiento en Siria viene siendo la cara de un movimiento que está claramente apoyado por Estados Unidos y por Israel. ¿Y por qué es este conflicto en Siria tan importante? Resulta de que, ¿y por qué es el apoyo tan grande de Rusia hacia Siria? Hace también un par de programas yo les había contado del ataque hacia la base rusa ahí en Siria. Resulta que la Federación Rusa tiene 3 puertos que son los más importantes que tienen en un litoral marítimo muy grande, pero uno lo tiene, o sea, 2 están en territorio ruso que tienen una característica, que son puertos de aguas heladas. Nosotros ahora estamos por entrar al invierno en esa región y son puertos que pasan a ser prácticamente de muy poca utilización. Y ellos, el único puerto de gran magnitud que tienen de aguas cálidas, es un puerto que está en Siria y que opera Rusia. Y que toda la flota rusa en el invierno repara y permanentemente pasa por ese puerto. Con lo cual, si vos tenés que atacar a Rusia, Siria pasa a ser un lugar fundamental. Entonces, cuando uno agarra y ve lo que está pasando y entra a atar nudos, ve que el conflicto no es que desapareció de la región, no es que se suavizó, sino que cambió parte de la matriz, simplemente. Así que bueno, en ese aspecto hay que ver qué es lo que pasa esta semana, porque siguió habiendo también en la frontera con el Líbano en el día de ayer algunas refriegas, si bien se había retirado prácticamente Israel, por más que tenía 60 días para hacerlo, que no era necesario, porque no era que el ejército israelita había llegado hasta Beirut, no, eran muy pocos kilómetros los que donde había penetrado y inclusive salpicado. Así que prácticamente regresó en su gran mayoría, pero ayer hubo noticias de algún conflicto que tendríamos que decir menor, pero en este contexto nada es menor entre Israel y sus vecinos. Bueno, tenemos que caer inexorablemente en lo que pasó en la semana en Rusia. Hoy vence el plazo de la advertencia que puso Rusia a Occidente sobre la venganza por los ataques que tuvo la semana pasada, el fin de semana pasado, donde iban a atacar iban a hacer un ataque muy importante con este misil balístico. Hasta el momento que empezó el programa todavía no había sucedido ese ataque con ese tipo de armamentos. Sí hubo varios, o sea, no hubo más ataques de misiles Atacam
ni Stone Shadow porque fueron neutralizados y sus lanzaderas fueron atacadas y destruidas el día miércoles. Ahora bien, el día jueves entraba en Odessa un tren que venía de Rumania cargado de misiles, de los misiles norteamericanos y de los misiles ingleses. Y el servicio secreto ruso tenía el dato y logró destruirlo. La explosión que hubo fue impresionante y bueno, fue un golpe bastante duro para lo que es las fuerzas de la OTAN. Ahora, paralelamente hubo varios ataques de Rusia, siguió el avance, pero lo más importante que sucedió fue el anuncio de Francia, Inglaterra y Alemania de la participación de tropas permanentes que iban a ingresar en el conflicto. El número de tropas que anunciaron es cercano a los 100.000. Y esto ya dejaría de ser la guerra de Ucrania, como nosotros le venimos contando, para pasar a ser directamente, por más que todos estos mercenarios que tenían no eran mercenarios, eran tropas permanentes disfrazadas de mercenarios, hoy lo que tenemos que decir es que el anuncio ha sido oficial y que remarcaron que los soldados que iban a ir eran tropa permanente. Así que esto le da otro giro a toda esta tensión que se viene viviendo en esta semana y donde la escalada viene siendo, por suerte, por ahora nada más que dialéctica, pero también hay movidas que están mostrando que esto va para un lugar donde el mundo va a sufrir. En el día de ayer, Trump mandó a un general retirado de 82 años a una reunión de urgencia con Putin y con el gobierno ucraniano, buscando la paz o llegar a un entendimiento de paz donde se le ofrecía a Rusia que los territorios tomados y que estaban en disputa sean anexados y que se termine la guerra. Hay cuestiones que son difíciles de aceptar para Rusia, porque el problema es que la paz, como la plantea Estados Unidos y la OTAN, a Rusia le suena más como un tema de lograr tiempo como para rearmarse, reubicarse y seguir con la guerra. Yo les comentaba la semana pasada de la euforia que había por ir a la guerra en la Unión Europea, en el Congreso de la Unión Europea, que era una imagen tristísima que uno pensaba que no se iba a ver más. Bueno, en la semana pasó exactamente lo mismo en Rusia. O sea, donde empezó a haber una presión enorme para atacar para matar directamente a la dirigencia ucraniana, como que esto terminaría la guerra. Y me parece que esto no sería el fin de la guerra porque hay muchos intereses en juego que tienen que ver cómo resguardan sus intereses y
una vez que eso se logre, se podrá ir a una paz o no. Y mientras tanto, nosotros podemos seguir hablando pavada y en algún momento vamos a tener que tomar conciencia del peligro que el mundo está pasando, porque lo que yo veo es que no hay una toma de conciencia real de lo que está pasando, que es gravísimo. Bueno, acá lo más importante que pasó en el Congreso. Y yo tendría que decir que lo más importante que pasó acá y estuvo en el Congreso es que prácticamente no tenemos Congreso. Este, o que el Congreso hoy vale de muy poco, o se hacen valer de muy poco. Estuvo el tema de la ley de ludopatía, y yo creo que está muy lejos de que eso se instrumente. Más allá de que tiene que pasar al Senado, se tenga que votar en el Senado, me parece que toda la vuelta que tiene eso, con los intereses que hay en juego, con la apuesta que metieron y el lobby que hicieron, me parece que está mucho más lejos de lo que aparenta. El Brasil volvió a devaluar y eso me dirán, pero Raúl, ¿no terminó la parte internacional? No, es la parte nacional. La cantidad de gente que se va a ir afuera, yo estaba hablando con un amigo, me dice, esto es como en la época de Carlitos. Hoy Brasil, y yo le decía, no, me parece que esto está más parecido a la época de Martínez de Oz. O sea, yo me acuerdo, año 81, yo me fui por una semana a Río y me quedé un mes. Y era increíble el no valer nada. Bueno, eso después lo pagamos. O sea, toda esa historia después se paga porque, porque la gente acá, el que vaya a Mar del Plata, el que vaya a nuestras costas, el que vaya a nuestras sierras, va a pagar 4 veces lo que sale ir a vacacionar a Brasil. Entonces, y uno agarra y dice, bueno, el hotelero, el hotelero marplatense o el gastronómico marplatense, por poner un ejemplo. Hay toda una ciudad que vive en función de lo que esos hoteleros, esos gastronómicos, esos comerciantes mueven en ese mes y medio, 2 meses. Así que, y bueno, toda esa masa enorme de dinero va a ir hacia nuestros países vecinos. Estuvo el tema de la industria, la reunión en la Unión Industrial. Estuve escuchando a Funes de Rioja y a otros industriales que fueron, hasta diría que comprensivos con la posición del gobierno. Y creo que esos industriales no representan a, a los industriales argentinos. Entonces, pará, Raúl, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no? No. El 99% del país lo mueven las pymes. El 99% del trabajo lo dan las pymes. Y los grandes dirigentes de esas cámaras son son los que representan a los grandes intereses, ¿no? De hecho, Funes de Rioja
es abogado, abogado laboralista, no fabrica absolutamente nada. Así que por otro lado, el campo, que tanto protestaba en otros gobiernos por las retenciones, por sus costos y por un montón de cosas, hoy, hoy están perdiendo plata como nunca en su vida y la verdad que no protestan. Con lo cual, yo tendría que decirles que seguramente las cosas andan bárbaro, porque evidentemente yo no la veo. Yo no veo cómo no se protesta con la apertura indiscriminada que quieren hacer desde la aduana. Bajaron los autos un 1,5%. Le sacaron el impuesto país. Caraduras, si te bajaron el impuesto país, ¿cómo vas a bajar un 1,5%? O sea, no me dan los números. Me parece que tendría que haber bajado un poco más. Pero bueno. Por suerte, y gracias a Dios, hoy lo tengo a Ariel, que va a salvar el programa y nos va a contar algo de Estomba. Dale, Ariel, todo tuyo, salvalo. Te puedo contar de Stonga, punto. No, salvás el programa, eso es bastante. Vamos a ver con Stomba. Bueno, le contaba al principio que Ramón Stomba es muy poco conocido, ¿viste? Más allá de que tenga esta calle que empieza la Paternal, después sigue Belgrano, Coglan, termina en Saavedra y contra la General Paz, pero, pero es muy poco conocido. Y vamos a ver por qué, porque a ver, yo lo dividí en 4 tomos, esta narración de Stomba, ¿no? La primera es desde que nace hasta que es tomado prisionero y se va al Perú. El tomo 2 es la vida en el Perú. El tomo 3 es la vida en Argentina. Y el tomo 4 es lo que pasa después de la muerte, porque después de la muerte siguen pasando cosas con Stomba. A ver, arranquemos. Él nace en 1790. Nace en Montevideo. Pero nace en una familia que ya tiene contacto con el poder, porque es una familia, la de Stomba, la madre de Stomba, era la tía de Bartolomé Mitre y de Emilio Mitre. O sea, era primo de los Mitre. Uno, historiador, digamos, además, bueno, el fundador de la nación, etcétera. La cosa es que, ¿por qué no aparece teniendo tanta vínculo ligado a la posibilidad de trascender desde otro punto de vista? Bien, en 1810 la familia se traslada a Buenos Aires y acá en Buenos Aires él se incorpora enseguida teniendo 20 años al ejército, que se declara la revolución y lo primero que hay que hacer es, bueno, ir a defender la patria. Ahí se crea el ejército auxiliar o el auxiliador del norte, que pasa a ser el ejército del norte, bajo el mando de Castelli, y como vimos, bueno, apenas arranca, se arma la contrarrevolución, el ejército tiene que ir a tratar de sofocar esa contrarrevolución hecha por Liniers, y él participa ya del fusilamiento de Liniers. Siguen hacia el norte y la primera batalla que obtienen es la de Cotagaita, que es más que una derrota, es una medición de fuerzas, un enfrentamiento que hay. Después aparece Suipacha, que es un triunfo, y la derrota de Huaki, como vimos, un mal manejo de la situación. Bueno, ahí Balcarce tiene que volver, Castelli tiene que volver a dar a rendir cuentas, digamos, a Buenos Aires. Él se queda en el Ejército del Norte, pasa obviamente por las manos de Pueyrredón y después queda Belgrano haciéndose cargo del Ejército del Norte. Bueno, con Belgrano
él pasa a ser capitán a cargo de tropa y ya está en, participando activamente de uno de los eventos más importantes nuestros, que es el éxodo jujeño. Entonces, él participa ya en el éxodo jujeño, muy activamente. Belgrano lo reconoce en sus escritos. Participa después de la batalla de Salta, de la batalla de Tucumán. O sea, triunfos importantísimos que rescatan el norte. Sí. Avanzan y aparece todo lo que fue, bueno, Vilcapugio, la derrota, y Ayohuma, que es la derrota final, digamos, donde ahí está todo el tema de, bueno, que se pierde el norte y demás. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que acá termina el tomo uno? Porque hasta acá venían siendo situaciones en las cuales él se destacaba plenamente. Bien, en la derrota de Ayohuma hay una bala de cañón que le impacta, una esquirla, le destroza una pierna, la rodilla, bueno, el tipo queda prácticamente paralizado ahí. Y son dos soldados que salen a tratar de salvarle la vida, porque el ejército entra en retirada, es una espantada, pierden todo mando y bueno, sálvese quien pueda. En esa carrera, digamos, estos dos lo ven tirado, con la rodilla destrozada, y entonces tratan de salvarlo. Estos soldados se llamaban Gauna y Alderete. Gauna y Alderete ven que no pueden porque lo empiezan a perseguir, el tipo no puede correr, lo montan en un caballo, ellos tratan de defenderlo y mueren defendiéndolo. Stomba con el caballo logra huir, pero claro, va dejando un rastro de sangre. Con el rastro de sangre logran perseguirlo y lo encuentran y cae prisionero, junto con otros 1.200 personas que quedan prisioneras y que son llevadas al Callao. ¿Cómo las llevan? Caminando. Son casi 3.000 kilómetros desde el norte hasta, hasta el Callao, en pleno Perú. Bueno, si esto parece tortuoso, digamos, allá en el Perú fue peor, porque los meten en una especie de casamatas, que las casamatas de allá del Perú son como unas mazmorras, ¿no? Discúlpame, yo estuve en el Sí. Callao. Ajá, Eh, es imposible pensar que podría sobrevivir alguien preso ahí. El, la celda era un pasillo largo donde iban entrando y donde estaban parados, no se podían ni sentar. Y a medida que iban muriendo, los sacaban de tanto en tanto. Con lo cual claro, era la gran mayoría se moría. exacto, Te digo, era algo totalmente exacto. inhumano esa prisión. Inhumano, hay relatos, digamos, terriblemente crueles, porque ahí no tenían atención médica ni espiritual ni de ninguna manera, digamos, ellos no los consideraban totalmente fuera de la ley porque eran traidores, traidores al rey. Acá no hablamos de traidores a la patria porque todo le pertenecía como propiedad privada al rey de España. Entonces eran traidores al rey. Como traidores al rey no tenían derecho a trato en alguno. Con lo cual, las infecciones vivían entre ratas, vivían al oscuro, se iban consumiendo, los hacían trabajar a destajo. Muchas veces a los oficiales los molían a palo porque eran oficiales encima, y él estaba en rango de oficial, con lo cual fue muchas veces torturado. Cuando tenían laceraciones, demás se infectaban y lo que hacían era amputarle los miembros. Así que eran prácticamente desechos humanos en una situación de abandono total. Te hago otra reflexión. En Lima hay un museo muy bonito que es de los oficiales argentinos que estuvieron peleando por Perú a lo largo de toda la historia. Bueno, es increíble la cantidad de oficiales argentinos que vos lees y vas viendo
que estuvieron defendiendo a Perú. Por eso es y yo creo que ese museo es también parte de lo que hace el gran cariño que tiene el pueblo peruano hacia nosotros. Y bueno, Y es nosotros que no tenemos nada parecido, pero tendríamos que tomar conciencia también de la cantidad de otros hermanos que han luchado por nosotros, ¿no? sí. Bueno, la patria grande, ¿no? Este concepto de San Martín, digamos, tan importante, que era unificar absolutamente todo el territorio. Bueno, se peleaba como si fuera toda esa parte, fuera toda una sola patria. Se peleaba, los soldados peleaban con esa mirada. Bien, ¿qué pasó? Estuvo 8 años en estas situaciones. Fue del tercio que sobrevivió, digamos, a esta situación tan inhumana. Afortunadamente, en 1820 llega San Martín al Perú y en un intercambio de prisioneros logra que los rescaten a todos los que estaban en esas casamatas y en ese intercambio de prisioneros Estomba queda libre. San Martín, viendo el grado de desastre con que se encontraban estas personas que hacen eran muertos en vida, los libera para que vuelvan a sus lugares de origen, vuelvan a sus patrias, vuelvan, digamos, no sigan peleando en esta situación. Sin embargo, algunos se quedan, entre ellos Estomba, y deciden pelear, seguir luchando y peleando contra este enemigo, contra España. Esta situación hace que, bueno, que participen en varias batallas y San Martín lo termina nombrando teniente coronel, lo asciende y en esta instancia en que San Martín necesitaba justamente de todos ellos, reconoce mucho ese valor de Estomba de quedarse. Ahora bien, nosotros vimos que Estomba estaba en una situación muy precaria. Acá comienza a tener un posicionamiento, un reconocimiento y demás, a tal punto de que llega a entrar junto con San Martín en Lima, y es uno de los que entran a caballo sin disparar un solo tiro, recuperando Lima para el Perú. Sin embargo, en 1822 llega la situación en que San Martín tiene que, desprovisto, abandonado por Buenos Aires, abandonado por Rivadavia, con muy pocos hombres y teniendo que enfrentar a un ejército profesional europeo, se encuentra en la necesidad de ir a recurrir a Bolívar para que lo ayude. Como Bolívar le niega esto, San Martín entonces le niega la ayuda, San Martín hace su gran renunciamiento y abandona. Con lo cual queda como representante Estomba, de alguna manera, y junto con el ejército del norte, del ejército de los Andes. En este ejército de los Andes pasa a manos entonces de Bolívar. Bolívar. Y es acá donde aparece un cambio de mando que les da otra calidad. Ya se empiezan a sentir ciudadanos de segunda, empiezan a marchar en retaguardia, a tener los peores destinos, no reciben paga, la comida que les llega generalmente estaba vencida, en mal estado, se empiezan a comer mal, se empieza a dar una situación de bastante abandono y dejadez, con lo cual empieza a haber un malestar entre la tropa. Esto lleva a una situación muy particular. ¿Por qué? Porque Estomba es destinado a El Callao, ¿no? Ahí en El Callao, Estomba está dentro del cuerpo de oficiales. Frente a esta situación, dos sargentos empiezan una sublevación porque no recibían plata, por este estado que ellos querían volver a la patria, no los dejaban, y se empieza a rumorear también que lo iban a destinar todavía más al norte, no solo no volver, sino a los peores destinos. Con lo cual, bueno, hay toda una sublevación, un reclamo por paga, por dinero, y Estomba, estando dentro de los oficiales que estaban a cargo del Callao, es puesto preso en esta sublevación. Otra vez a las casamatas, otra vez preso. Claro,
Estos sublevados, uno se llamaba Dámaso Moyano, que era un mulato, un negro mulato mendocino. Él había nacido en Mendoza y había venido con San Martín. Bueno, en esta sublevación, claro, eran sargentos. El otro, que se llamaba Oliva, era Francisco Oliva era porteño, bueno, lo acompaña a Moyano en esto, pero después se les va de las manos. Una tropa no se iba a dejar conducir tan fácilmente por dos sargentos. Entonces los tipos se ven en que no saben cómo manejar esta situación y empiezan a recurrir a ver qué podían hacer. Con lo cual, el jefe realista, que se llamaba José María Casariego también estaba preso, pero por realista, digamos, le dice, mira, si ustedes vuelven, van a ser castigados. Ustedes hagan lo que hagan, entregan el fuerte a las fuerzas patriotas, con lo que se mandaron ya no tienen salida. Lo que tienen que hacer es, vénganse, acá van a ser recompensados, van a ser reconocidos por el rey, entreguen el fuerte a los realistas y quedan libres. Y los convence. O sea, lo que pasó de un reclamo salarial terminó siendo la entrega del Callao que tanto había costado y que era un fuerte fundamental en el proceso de recuperación de la independencia, pasa a ser entregado sin ninguna lucha por el propio, por el propio ejército, ¿no? Donde ahí estaban los chilenos, los argentinos que habían venido como ejército de los Andes. Bueno, imagínate que esta situación hace que eh, al mando de los realistas siguiera preso Estomba, siguiera preso en estas casamatas y su situación todavía empeoraba porque ahora estaba a cargo de los realistas, donde ya había sufrido 8 años de prisión y torturas. Ante esta situación todavía se da otro caso peor, aunque parezca mentira. Qué mala peor que leche esto? tenía Estomba. ¿Qué puede ser peor? Bueno, resulta que deciden sacarlo de las casamatas para mandarlos a una prisión peor que la del Callao, que se había hecho en el lago Titicaca. Entonces, se decide el traslado de estos prisioneros el lago Titicaca. De vuelta a otra situación de caminatas ante caminos, imagínate que son caminos de cornisa, caminos llevados entre selvas, con muy poca agua, tenían con muy poca descanso como era, a un lugar todavía peor digamos, de tortura, porque ya no era estar prisioneros. De Cusco a Titicaca es el camino del Inca. Sí, Este, exacto. Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, voy a dar un pequeño datito que estuve buscando. Este Moyano, Damaso Moyano, este mulato mendocino que era sargento, ¿sabés dónde terminó? no. Terminó en Madrid, muriendo en Madrid como brigadier de los Reales Ejércitos en 1840. Así que mirá cómo le salió. Le pagaron bien al ¿Viste? mendocino. Exacto. Bueno, entre tanto, Estomba estaba camino a este otro lugar peor. ¿Qué es lo que hace? Decide fugarse. Entonces, en esta fuga no podía hacerlo solo. Él se junto con otro soldado que se llamaba, otro oficial, digamos, un oficial de artillería que se llamaba Luna. Deciden los dos fugarse y acá los ayuda eh, Domingo Alejo Millán y Manuel Prudán. Fueron dos soldados que en un momento en que paran a brevar, eh, estos logran escaparse y estos dos toman su lugar para tratar de darle tiempo a que se fuguen sin que se den cuenta de esta fuga. Aparte, yo tengo una cosa, ahí no sé en qué lugar se habrán fugado, pero es una selva que no se ve nada. Exacto. Es una selva impresionante, con lo cual estos tipos con un poco de tiempo, con un margen de tiempo, eran irrastreables. Cuando los españoles se dan cuenta de esto, montan en furia
Y sí, aparece, digamos, ¿qué hacemos con esta situación? Inmediatamente lo que tratan de hacer es, bueno, salten los culpables. Obviamente nadie va a decir nada. Y acá es donde se entera el jefe de Estado Mayor realista, que era un tal Andrés García Camba. Este García Camba decide algo increíble, digamos, en ese momento. Dicen, bueno, si no saltan los culpables, se fugaron dos, vamos a matar a dos personas. Y si no saltan los culpables, esto va a sorteo. Y directamente, más allá de las quejas, la protesta, los vedores, los derechos internacionales, lo voy a hacer igual. Que no existía Eh, en esa época. agarraron, pusieron en un nombre, anotaron los papeles de todos los que estaban ahí, nombre de cada uno de los soldados que estaban siendo trasladados prisioneros y los metieron en un gorro, ¿viste? Y a sacar el papelito. La situación era más que tensa y horrible. Al momento que se estaban esperando hasta el último momento pensando que no lo iban a hacer, ellos estaban decididos a que si no salía, matarlos. Así que García Camba manda a uno de los oficiales a sacar el papelito y, y cuando están por hacer eso, Proudhon y Millán deciden entregarse. No van a morir otros por culpa nuestra. Así que, así como Gauna, murió, tanto Gauna y Alderete murieron tratando de salvarlos mientras los subieron al caballo, estos dos, Millán y, y Prudán, exacto, ellos dos, Proudhon y Millán, mueren también fusilados, eh, ayudando porque a la fuga. a la fuga, exactamente. Eh, ¿qué hizo Stomba? Bueno, apenas vuelve, logra escaparse, se reincorpora al ejército, al mando de Bolívar, y empieza a participar de las luchas del hostigamiento a los realistas, que cada vez era mayor, porque Bolívar Te hago cada una vez... pregunta, Sí. me voy a adelantar un poco. ¿Él no termina con Sucre después yendo para Bolivia también? Claro, él participa en Ayacucho, en las peleas finales de Junín y Ayacucho, digamos. No solo participa, sino que es reconocido por Bolívar, a tal punto que le da el título de prefecto del departamento de Ayacucho. Esto pasa en 1825. O sea, el tipo se escapa, empieza a pelear, es reconocido porque siempre peleando fue muy bueno y logra ser prefecto de Ayacucho nombrado por Bolívar. Claro que no le dura mucho porque decide renunciar por diferencias con Bolívar. Inmediatamente empiezan a haber discrepancias con Lima, con todas las órdenes que venían. ¿Y él qué hace? Decide renunciar al ejército, pide la baja, se compra una chacrita y se va con un amigo a plantar tranquilamente y a vivir su vida de la tierra y de los animales. Diríamos que acá todo bien, todo bon, todo legal. Sin embargo, al poco tiempo estalla una conspiración contra, justamente contra los colombianos, para expulsar a los colombianos del Perú. Una conspiración que surge en esa zona, con lo cual a Bolívar inmediatamente lo acusa o sea, es delatado o es acusado, Stomba, de participar o de ser uno de los que elabora esta conspiración para sacar a los colombianos. Ergo, vuelta a las casamatas del Callao, otra vez preso. Pero esta vez, Bolívar no se queda callado, porque ya no iba preso como héroe, no iba preso por luchar en contra de los realistas, sino siendo inocente por una conspiración, por una delación que no correspondía, y sin el reconocimiento por todo lo que él había dado. Se hace una investigación, Bolívar reconoce que había sido inocente, lo libera, pero ya las relaciones entre Bolívar y Stomba estaban más que rotas.
con lo cual Bolívar es deportado acá de nuevo a su país de origen. Toma en 1825, ya estamos en 1825, toma el buque para Santiago de Chile, cruza la cordillera, ahí vuelve, ¿sabes con quién? Con Necochea. Sí, el general Necochea. Sí. Bueno, llega acá y bueno, el tipo no tenía familia, ya había perdido todo vínculo, o sea, se pone al servicio estaba en 1825, estaba Rivadavia a cargo, se presenta ante el ejército y le mandan a decir de Buenos Aires que, como había empezado la guerra con el Brasil, que estaban necesitando granaderos, reclutar granaderos y formar granaderos para la guerra con el Brasil. Le reconocen el cargo con que venía y lo mandan a reclutar en toda la zona de Mendoza, San Juan, pero La Rioja, pero ahí estaba Quiroga. Y no iba a dejar que le sacaran los hombres y le pasaran por encima el gobierno de Buenos Aires a llevarle las tropas que él estaba utilizando. Así que el hostigamiento de Quiroga para con todos ellos fue fundamentalmente con esta idea de llevarse la gente de ellos para Buenos Aires y para pelear contra allá, se lo impide directamente. Así que, vuelto a Buenos Aires. Quiroga había tenido ahí en ese momento un quilombito con San Juan, creo. Sí, siempre, siempre estuvo, pero no vamos a ir mucho de... No, 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 no. No, no, pero por eso no quería que le saquen los hombres. Claro, Porque él no, es que lo está... A estaba en ver, conflicto con San Quiroga, Juan. sí, ya estaba en plena lucha unitarios Sí, federales. sí. Sí, 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 sí. Ahí estaba. Así que, bueno, termina acá en Buenos Aires en 1827, entonces ya cuando llega allá lo ascienden a coronel del caballería del número 7, coronel de caballería destinado al fortín Catrel Huincul. Esto es en Maipú. Al poco tiempo ya empiezan el tema de los fortines. ¿Qué eran los fortines? La posibilidad de ir ampliando las fronteras para ganarle terrenos al indio y para ir haciendo habitables, ir poblando esas zonas que eran para lo que se llamaba el desierto. Que esto va a culminar después con las campañas del desierto de Roca, años Mm. más adelante, ¿no? Pero ya estaban todos la idea de los fortines de ir avanzando. De este fortín Ahí hay una Wimpur, campaña de rosas en esa época. sí, sí, un poquito más adelante, pero sí, ya está la campaña de Rosas. Están todos ahí Sí. viendo cómo sacan tierras. ¿Por qué? Porque la demanda internacional sobre los productos de la tierra que se podían sacar acá en Buenos Aires era vital para la inserción y para el comercio. Sí. Entonces, bueno, y quienes tenían la tierra eran los pueblos originarios a los cuales había que sacar de ahí. Y entonces empieza toda esta campaña de fortines. Estomba, entonces dijimos que va este fortín de Maipú. De este fortín de Maipú lo pasan en mayo, lo trasladan al Fuerte Independencia, que fue lo que luego sería ese Fuerte Independencia, daría origen a la ciudad de Tandil. De ahí, del Fuerte de Independencia, empieza una campaña muy fuerte en la guerra con el Brasil de ir hostigando las costas. ¿Te acordás que habíamos visto todo el tema de cómo Brasil venía avanzando sobre las costas de Buenos Aires? Y entonces lo mandan a tratar de ir a la zona que hoy sería Bahía Blanca, digamos, ahí a fundar el fuerte que le iban a llamar Nueva Buenos Aires y que que él llamó fue el Fortaleza Protectora Argentina, ¿no? Esa fortaleza protectora argentina es el primer asentamiento que primero mandan a armar el fuerte, a armar todo este asentamiento para hacer ya una ciudad, o sea, con vistas a tener una ciudad que pudiera hacer frente a los embates, no solo de los indios, sino también de los brasileros. O sea, ahí tenían doble. Entonces lo mandan a Stonebay. Ah, sí, obviamente hay toda una diagramación previa a la ciudad, ¿va? Cuando él llega, la situación no es para nada fácil, eh,
pasan frío, pasan hambre, difícil conseguir agua, la zona muy desértica, los ataques de los indios. A los 2 meses que están enseguida pide ayuda a Buenos Aires es muy reticente para mandar auxilios para esa zona, la situación se va complicando cada vez más, pero bueno, Bahía Blanca queda fundada en esos meses y tiene que inaugurar prontamente con los ataques de los indios el cementerio. La situación se hace complicada. ¿Qué decide Estomba? Bueno, Buenos Aires no me ayuda, me voy. Se va para Buenos Aires. Deja al mando al teniente coronel Morel, que da cargo, que luego sería otro más que moriría en lugar de Estomba. Al poco tiempo los indios atacan y el teniente coronel Morel es muerto por los indígenas. Así que otra muerte más que queda ligada a nuestro amigo Estomba. Bueno, él vuelve a Buenos Aires. Acá en Buenos Aires pasa la ilegalidad. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos que el que lo manda acá era Dorrego, que estaba el que estaba a cargo porque se había renunciado a Rivadavia, había tomado el cargo Dorrego, que era federal, y Lavalle empieza a hacer toda la conspiración para derrotar a Dorrego. Estomba se pone del lado de Lavalle y avanzan tratando de justamente atraparlo. Participa, junto con Lavalle, del fusilamiento de Dorrego, que daría inicio a esta guerra civil que se desata entre unitarios y federales, tan fuerte acá, y que motivaría que San Martín, que venía a apoyar a Dorrego, no bajara del barco y se fuera nuevamente para Francia. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ante esto, Lavalle, después de esto, le da el título de comandante general de las fuerzas pacificadoras de la frontera. Esto de pacificación se lo tomó entre comillas, porque comienza a ser instancias sumamente crueles de castigo a todo aquel que fuera federal, que no estuviera de acuerdo, que no le diera, no siguiera sus órdenes al pie de la letra. Pero acá se descubre que empieza a tener problemas de salud, problemas de memoria, le cuesta escribir, empieza a tener alucinaciones auditivas y visuales, comienza en un estado de locura que se va agravando. Parece que todo esto es producto de la sífilis. No se sabe cuándo se agarró sífilis porque no se le conoce familia, digamos, pero sí este grado de locura empieza a tener ataques que estaba interrogando a unas personas pensando que eran federales y en el interrogatorio los mató a machetazos con sus propias manos. A otros lo ató en la boca del cañón y ordenó disparar y los descuartizó con el disparo de cañón. Mandaba a la gente a hacer ataques sobre enemigos que no existían. Hacía al ejército jornadas y jornadas de trabajo y persecución a lo que se llama matacaballo, ¿viste? Terribles, sin descanso, buscando enemigos que no existían. De a poco, él comienza a decir que Buenos Aires pasa a ser la nueva Atenas. Él se hace llamar Demóstenes Estomba, se cambia el nombre de Ramón por Demóstenes. Demóstenes era un tipo que se hizo famoso por su léxico, por su estrategia y su locuacidad, y que con estas disputas verbales ganaba pleitos. Entonces comienza a dar discursos. Y estos discursos en los cuales él se hacía llamar Demóstenes, formaba el ejército y daba discursos donde lo llamaba a Lavalle el bruto número uno, que gobernaba la Nueva Atenas. Bueno,
este tipo de arbitrariedades comienzan a llegarle las noticias a Lavalle. No se sabe bien, parece que fue Lavalle el que dio la orden o no, pero la cosa es que en algún momento, hartos de esta situación, en los que en uno de sus famosos discursos, después de comer y tomarse unos cuantos vinos, el tipo se queda dormido, lo cazan, lo agarran entre varios, lo atan, lo amordazan, lo meten en un baúl y lo mandan en un baúl a Buenos Aires en carreta. Imagínate lo que es eso. Si el tipo estaba loco, imagínate en qué estado llegó a Buenos Aires. Buah. Lo sacan del baúl y lo mandan a un auspicio, ¿viste? A estos hospitales que si las casamatas de allá del Callao eran terribles, no te cuento lo que eran estos hospicios donde la gente ya no salía, eran cárceles porque no los podían acusar de nada, pero no lo podían dejar salir y tampoco se querían hacer cargo de estos locos de mierda. Así que, bueno, el tipo queda ahí preso de nuevo en estados calamitosos, nuevamente, otra vez estas situaciones. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hizo siempre, decide fugarse. No solo se fuga, no solo consigue fugarse, sino que se escapa, se va a Buenos Aires y anda por Buenos Aires pululando por ahí. Pero claro, imagínate, un tipo en su estado, con esta locura, haciendo discursos, asustando a la gente, hablando de batallas, hablando de muertes y de castigos, asustaba a todo el mundo. No se sabe si fueron los muchachos, si fueron la policía, quién fue, pero lo agarraron al loco y le terminaron pegando 4 balazos y Y lo se, dejaron ahí, y se muerto. acabó el problema. Y se acabó Estomba. Hasta ahí nomás. Porque ahí viene el tomo 4. ¿Qué pasó después de la muerte de Estomba? Bueno, Resto Estomba fue el que fundó Bahía Blanca. Sí, mal o no, el tipo fue el responsable y a los 100 años de la muerte de Estomba, eh, deciden, no, a los 100 años de De fundado Bahía la fundación Blanca, de Bahía Blanca. deciden hacer una fiesta con honores y necesitaban un fundador. Claro, bueno, se dan cuenta que el fundador era Estomba. ¿Qué registro hay de Estomba? No había registro, no había retrato, no había nada. Entonces, hacen una comisión, de estas famosas comisiones para lograr lo que se llama estos famosos Revisión eventos. histórica. Exactamente, una comisión histórica. Bueno, hacen una investigación y empiezan a buscar que haya algo. No consiguen nada, entonces lo contratan a ¿cómo se llama este chabón? Para que ya me voy a acordar el nombre. Eh, bueno, es Un historiador. uno de estos retratistas famosos, ¿viste? Que hacen retratos y demás. Este, Fon Rouge, ahí está el nombre. Este Fon Rouge era un artista que termina siendo un chanta, para adelantarte un poco. Lo mandan a hacer una investigación, a viajar a Montevideo, a buscar a la familia, a encontrar retratos. Bueno, el tipo va, busca, cobra una fortuna, cobra los viáticos, cobra todo, se hace un terrible retrato de 1 metro por 50 por 2,40 y lo manda A Bahía allá Blanca. a Bahía Blanca. En Bahía Blanca, bueno, hacen la fiesta, montan el retrato en plena, ahí en pleno Palacio Municipal, con todo un retrato de... Claro, cuando lo empiezan a ver, el tipo parecía un poco más viejo. Muere a los 39 años y este tipo parecía más viejo de 39 años. Pero igual, mandan el retrato a todos lados y en Buenos Aires, los expertos en todo lo que tenga que ver en arte y demás, un tipo lo reconoce y dice, ¿qué es Tomba? Resulta que era era un oficial francés que había participado con Napoleón y era exactamente, el tipo había copiado el mismo retrato, lo único que en lugar de ponerle la banda con los colores Franceses. franceses, estaba con los colores argentinos, ¿viste?
pero era el mismo retrato. El tipo había hecho una copia de ese retrato, lo había mandado y, bueno, cuando se dieron cuenta de esto, tuvieron que desmontar el retrato, mandarlo a los sótanos y, bueno, violín en bolsa. Pero claro, en 1978 empiezan a buscar por lo menos hacer un mausoleo que quede. Ya no tenían el rostro del tipo, pero por lo menos hacer un mausoleo. Entonces van a buscar los restos. Al tipo lo habían enterrado en la Recoleta, pero empiezan a buscar y no lo encuentran por ningún lado. No encuentran los restos de Stomba porque no le habían puesto ninguna marca. Hasta que más o menos descubren que está por este lado, dicen que acá está Stomba, van a desenterrar los huesos de Stomba y no encuentran nada, ni los huesos. Se había fugado de la tumba también. Entonces, bueno, hacen una urna, meten unas paladas de tierra, dicen que los huesos se habían ya subsumido directamente y mandan la tierra que supuestamente contendría parte de los huesos. Y bueno, en el mausoleo está esa tierra, no está Stomba. Bueno, hecho el mausoleo, deciden hacer un retrato para esto, necesitan una cara. Entonces, bueno, ¿qué hacen? Un oficial de policía que hacía identikit va con los familiares de los Mitre, busca más o menos la fisonomía de los Mitre, se arma un identikit tratando de sacar una cierta fisonomía con los Mitres, que algunos parientes dicen que no se parecen nada. Pero le armaron una cara, porque no tenían cara. Entonces ahora la cara que aparece de Stomba es este famoso identikit armado para tener un rostro, porque no tenía ni rostro. Y lo que se conoce de Stomba es este identikit armado, pero no se tiene nada más. Así que, bueno, rara la historia, ¿no? Y por Sí, eso digo, sí, después de esta locura y de todo lo que hizo a posteriori, difícilmente, ¿no? Se lo recordará tal. Sin embargo, participó en todos los eventos que uno puede decir fueron importantes, Stompa estaba presente. Y sin embargo, no se lo recuerda. y también, a ver, uno haciendo una mirada de lo que fue su vida, no era raro que terminara, más allá de que puede haber sido por la sífilis. Yo te digo, este, cuando fui a visitar el Callao, te puedo asegurar que se te caen las medias. Vos decís, ¿cómo pudo haber gente encerrada acá? Aparte, el promedio de vida era bajísimo, porque Claro. no había ventilación, para tomar agua se la tenían que pasar y el que estaba al fondo, olvídate, no llegaba nunca. Los que morían iban quedando ahí hasta que se acordaban y lo sacaban. Era muy difícil sobrevivir un tiempito ahí. Y este ñato vivió 8 años en esas Exactamente. condiciones, una locura. ¿Cómo no volverse loco, ¿no? En esas ¿No? Una circunstancias. cosa terrible. Bueno, muy linda la historia de Stomba. Los muchachos de Belgrano, Urquiza, Saavedra, Paternal, Coglan. ¿viste? Coglan, Paternal. ¿viste que quién corno era Stomba? Bueno, Ahí está. no le podemos dar la cara, pero le dimos una reseña bastante piola. Ariel, te veo la Bueno, semana que viene. Gracias y abrazo. un abrazo para todos. Pásenme.